Santo nos auxilie en nuestra debilidad, que con valentía prediquemos tus palabras. Haz que sepamos vivir unidos en tu paz y ser para el mundo señal clara de tu justicia y amor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto, presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús le decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hoy las 3 lecturas nos hablan del rechazo del mensaje de Dios y a la vez del rechazo de sus intermediarios. Ezequiel
Había sido deportado a Babilonia junto con todos los judíos útiles o aprovechables para los intereses del imperio. Allí escucha una llamada de Dios que le manda dirigirse a un pueblo que tiene dura la cerviz y el corazón obstinado, un pueblo testarudo y rebelde. Ezequiel era hijo de un sacerdote del templo de Jerusalén y estaba orgulloso de pertenecer a una familia noble. El Señor se dirige a él llamándole hijo de hombre, recordándole su humilde condición, es decir, que es alguien con defectos, debilidades, como también limitaciones psíquicas y mentales de las que ningún mortal está exento. Ezequiel tenía algo parecido a lo que hoy llamamos trastorno bipolar y pasaba momentos de euforia a momentos de abatimiento. Era propenso a la depresión y se encerraba a veces en prolongados mutismos. Hablaba bien, eso sí, y la gente corría a escucharlo. En cuanto a sus compatriotas deportados con él, no eran más pecadores que otros, pero se dejaban seducir por falsas esperanzas, por quienes le ofrecían opciones fáciles, tentadoras y atractivas, pero que no conducían a la vida. Y aunque la misión de este profeta iba a fracasar, Dios le dice a Ezequiel, te hagan caso o no te hagan caso. Es decir, el deseo de Dios es que no puedan reprocharle que ha callado o ha dejado abandonado a su pueblo en momentos difíciles, aunque no le hayan hecho caso. Nos quedamos con estos dos aspectos. Un profeta frágil, una persona normal, es llamada por Dios, y sus compatriotas testarudos que no le quieren hacer caso. Por su parte, Pablo se dirige a la comunidad de Corinto, que tantos disgustos le dio. Algunos de tendencia tradicionalista o conservadora que habían llegado a la comunidad trataban de difamarlo, poniendo en cuestión su autoridad y su ministerio. Sus adversarios, llegados desde la Iglesia Madre de Jerusalén, le reprochan sus modales tímidos y apocados. Le lanzan venenosas insinuaciones respecto a cierta enfermedad o defecto. Pablo la llama aguijón o espina en la carne, sin que sepamos concretar a qué se refiere, pero que le perjudicaba en su tarea pastoral. El caso es que los corintios se han puesto de parte de los visitantes e inspectores, rechazando las novedades que Pablo había introducido en el cristianismo. Querían que todo siguiera como siempre, con las normas y leyes de siempre, con el culto como siempre, o sea, nada de cambios, ni adaptaciones, ni de tomarse libertades. Él no es nadie para hacerlo. El apóstol había pedido 3 veces al Señor que le quitara aquel aguijón, pero sin resultados. Tendrá que asumirlo y, ayudado por la gracia de Dios, seguir adelante con su ministerio. Aquel emisario de Satanás que le abofetea le servirá a Pablo para no caer en el orgullo por sus éxitos misioneros, para reconocer su debilidad y seguramente ser más comprensivo con las debilidades ajenas, pero sobre todo para que su apostolado se centre en el mensaje de Cristo y no en el instrumento del mensaje que era Él mismo. Cuanto más frágil sea el mensajero, más clara quedará la fuerza del Evangelio. Destacamos también otros 2 aspectos: la debilidad o fragilidad del apóstol y el ataque y rechazo de sus propios hermanos en la fe, de los de adentro. En cuanto a la experiencia de Jesús, nos la describe Marcos con palabras rotundas. Desconfían y se escandalizan de él. Lo desprecian sus propios parientes y vecinos. Y Jesús se extraña de su falta de fe. El evangelista no detalla el contenido de su enseñanza, pero poco antes nos ha explicado que en la sinagoga de Cafarnaúm había sido rechazado por los que le reprochaban saltarse la sagrada ley del sábado y por cuestionar la sacrosanta división entre puros e impuros.
Su manera de hablar de Dios no les entraba en sus cerradas cabezas. Además, ¿quién se ha creído que es para poner nuestras tradiciones y enseñanzas y prácticas religiosas en cuestión? Si es uno más de nuestro pueblo, si le conocemos perfectamente a él y a su familia, no puede venir de parte de Dios. Jesús no encuentra en ellos ninguna disposición a la novedad, al cambio de planteamientos que Él trae. Falta de fe lo llama Jesús. Podemos concluir. Primero, Dios tiene el gusto y la costumbre de elegir personas frágiles para que sean sus portavoces. Si el mensajero tiene limitaciones, siempre las tiene, hay que pasar por encima de ellas para prestar atención al mensaje. Segundo, la fragilidad, la falta de prestigio, incluso el riesgo probable de no tener éxito y no ser escuchado, no son nunca un motivo para que el profeta, el portavoz de Dios, renuncie a su misión o se calle. El bautismo nos ha hecho a todos profetas, sacerdotes y reyes, y por lo tanto no podemos callar cuando tengamos que denunciar o defender algo en conciencia, o cuando haya que corregir a un hermano. Tercero, el repetido peligro de que los principales opositores, enemigos y obstáculos a la creatividad del espíritu sean o seamos los de dentro, en virtud de que somos alérgicos a los cambios y a la novedad. Nos sentimos cómodos pensando que ya estamos en la verdad y que estamos en orden con Dios, y que no hay nada que adaptar, cambiar o renovar a fondo. El pasado y la tradición son un escudo contra la novedad de Dios, y el frecuente argumento de que siempre ha sido así, o que hay que callar al que es distinto, no son realmente ningún argumento. Hay que ser fieles a la tradición, sí, pero también a los signos de los tiempos, a los hombres de hoy, a las nuevas necesidades y retos del mundo y de la iglesia. Oración del día. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar la palabra de Dios y ser su instrumento de predicación. Que nuestra debilidad, aceptada con humildad, nos abra a la gracia de recibir la fuerza del Espíritu Santo para transmitir su mensaje. Amén. Propósito del día. Dedicar un tiempo en este día para reflexionar sobre la misión que el Señor nos encomienda, ser profeta. Frase para reflexionar. Cuanto más frágil sea el mensajero, más clara quedará la fuerza del Evangelio. Oración a María. Virgen Madre, toma mi mano y llévame a Jesús. Quiero seguir tus huellas, pronunciar tus palabras, tener tus mismas actitudes, amar con tu corazón. Condúceme por el camino que ya has recorrido. Jesús, te ha querido hacer mi madre para que me enseñes a ir a Él. Intercedes ante Dios por mí y quédate conmigo. Madre mía, que en ti me siento seguro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a Nicaragua.